Una niña quedó sola en casa por un breve periodo y desapareció sin dejar rastro. Lo que ocurrió después parecía más propio de un thriller de detectives que de una situación real, porque era casi imposible creer que algo tan increíble pudiera suceder en la vida cotidiana. Pasaron 15 años hasta que finalmente descubrí la verdad, y cuando sucedió, todos se sintieron sorprendidos y furiosos. Jessica Dixon nació el 2 de mayo de 1982 en Seppersville, un pequeño pueblo en Kentucky, Estados Unidos. Era un lugar tranquilo, donde muchos de sus habitantes trabajaban en la agricultura y se conocían entre sí. Jessica tenía 2 hermanos menores y desde muy joven ayudaba a sus padres a cuidar de ellos mientras trabajaban, lo que la hacía más independiente y confiable para su familia. A los 15 años, consiguió un empleo a medio tiempo en un restaurante local, con la esperanza de ahorrar para su primer coche, un Pontiac rojo. Con el tiempo, reunió el dinero suficiente para comprarlo, y aunque trabajaba a medio tiempo, mantenía un promedio excelente en sus estudios. Comenzó a planear asistir a la universidad para convertirse en contadora. En el otoño de 1999, a los 17 años, Jessica estaba en su último año de secundaria y también había comenzado a salir con un chico, algo que la llenaba de emoción. La mañana del viernes, 10 de septiembre, comenzó como cualquier otra. Los padres de Jessica se fueron a trabajar mientras ella aún dormía. Sus hermanos menores tomaron el autobús rumbo a la escuela. Jessica se quedó en casa y tenía previsto conducir a la escuela poco después de que se fueran sus hermanos. Alrededor del mediodía, su madre regresó a casa y de inmediato notó algo raro. El auto de Jessica estaba estacionado frente a la casa, aunque en ese momento debería estar en clases. Su madre entró a la casa y se dirigió a la habitación de su hija. En ese momento, pensó que tal vez Jessica se había quedado dormida y había faltado a la escuela, pero al llegar a su habitación, no la encontró allí. Luego, la madre pensó que, tal vez, por alguna razón, Jessica le habría pedido a su padre que la llevara a la escuela. La llamó, pero él le dijo que esa mañana había ido solo al trabajo, sin llevar a Jessica. Preocupada por la posibilidad de que algo estuviera mal con el auto, la madre decidió usar una llave de repuesto para intentar encenderlo. Sin embargo, al acercarse al vehículo, se encontró con una escena inquietante. Primero, la puerta del conductor estaba ligeramente entreabierta. Lo más alarmante fue que el teléfono móvil de Jessica estaba en el asiento del conductor, con los números 9 y 1 visibles en la pantalla, como si estuviera marcando al 911. Debajo del asiento delantero había uno de los zapatos de Jessica y sus llaves, mientras que en el asiento trasero estaban sus libros de texto, ropa de trabajo y su bolso. Inmediatamente, la madre temió lo peor. Era evidente que alguien había intentado marcar el número de emergencia, pero no lo había conseguido. Además, Jessica no habría dejado todas sus pertenencias en el coche y se habría ido caminando, ya que la familia vivía en las afueras y habría tenido que recorrer varios kilómetros a pie. Los padres de Jessica llamaron a la escuela, solo para descubrir que su hija no había asistido a clases, y de alguna manera la institución no les había notificado como debían. Horas después, la mejor amiga de Jessica, quien trabajaba con ella en el restaurante, llamó a sus padres para decirles que Jessica no se presentó a su turno. La ausencia de Jessica tanto en la escuela como en el trabajo, junto con el hecho de que sus pertenencias, incluido el teléfono con los números 9 y 1 marcados, estaban en el coche sin llave, aumentó la preocupación de sus padres. Decidieron llamar a la policía, pero el sheriff sugirió que probablemente Jessica simplemente se había ido y que regresaría por su cuenta. Ni siquiera le dio importancia al hecho de que uno de los zapatos de Jessica había quedado en el coche, lo que hacía aún más difícil que ella hubiera podido irse muy lejos sin él. Los padres de Jessica intentaron convencer al sheriff de que su hija podría estar en peligro, pero a pesar de sus insistentes súplicas, éste se negó a abrir una investigación, dejándolo sin otra opción que regresar a casa. Después de este rechazo, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Se pusieron en contacto con familiares, amigos y conocidos, pero nadie había visto a Jessica. Juntos,
Comenzaron a recorrer toda la ciudad en su búsqueda, pero no lograron encontrarla. A la mañana siguiente, los padres regresaron al sheriff y le informaron que Jessica aún no había regresado a casa. Esta vez, el sheriff envió a 2 oficiales a inspeccionar el coche de Jessica. Sin embargo, los padres se encontraron con otro inconveniente. Los oficiales revisaron el vehículo sin usar guantes, tocando todo el interior con las manos desnudas. Además, no examinaron la habitación de Jessica, aunque era un procedimiento estándar. Una vez más defraudados por la falta de acción de la policía, los padres de Jessica decidieron buscar ayuda en los medios locales para dar visibilidad a la desaparición de su hija y denunciar la indiferencia de las autoridades. Junto con familiares y amigos, comenzaron su propia investigación, distribuyendo volantes con información sobre Jessica. La búsqueda fue liderada por el padre de Jessica y su hermano Stanley, quienes conocían bien la zona. Temiendo lo peor, decidieron concentrarse en los alrededores cerca de un río local. La zona donde buscaban tenía una mala reputación, ya que era conocida por ser frecuentada por traficantes de drogas y otros criminales, debido a su ubicación aislada y cubierta de vegetación. Durante horas, los familiares de Jessica recorrieron el terreno difícil cerca del río, pero no hallaron ninguna pista sobre su paradero. A la mañana siguiente ocurrió algo realmente extraño. Los padres de Jessica estaban en casa, mientras su hijo jugaba en el patio. De repente, él corrió hacia adentro, diciendo que había escuchado un grito de auxilio que sonaba como la voz de su hermana. El padre de Jessica, al escuchar esto, tomó su escopeta y salió corriendo en busca de la fuente del grito, mientras su hermano llegaba a su casa y se unía rápidamente a la búsqueda. En poco tiempo, notaron algo extraño. Salía humo de la propiedad de su vecino, un hombre de 40 años llamado David Brooks. Al acercarse, vieron que Brooks estaba quemando algo que parecía ropa en su terreno. Esto les pareció sospechoso. Así que el padre de Jessica le pidió permiso a Brooks para revisar su granja, pero Brooks se negó y les ordenó que se fueran. Lo peculiar de Brooks antes de la desaparición de Jessica era que, aunque mantenía una relación normal con él y su familia, poco después empezó a comportarse de manera extraña. Comenzó a conducir lentamente por la zona, pasando regularmente frente a su casa y mirándolos con una sonrisa inquietante. Además, los padres de Jessica comenzaron a recibir llamadas misteriosas, en las que un hombre desconocido permanecía en silencio, respirando únicamente al otro lado de la línea. Sospechaban con firmeza que Brooks podría estar involucrado, pero no lograban entender el motivo de su extraño comportamiento, especialmente después de ver que estaba quemando ropa en su propiedad. Ante esta situación, los padres de Jessica decidieron hablar nuevamente con la policía, que desde el principio había mostrado poco interés en el caso. Compartieron sus observaciones y pidieron que enviaran a los oficiales a la propiedad de Brooks con perros rastreadores. Aceptaron usar ropa de Jessica para guiarlos en la búsqueda. Los perros llevaron a los oficiales hasta un pozo de fuego en la propiedad de Brooks, pero no encontraron pruebas concluyentes. Sin embargo, los perros detectaron guantes negros en uno de los cobertizos, lo que indicaba la presencia de un olor relacionado con la descomposición durante la búsqueda. A pesar de que Brooks continuaba comportándose de manera cada vez más sospechosa, la policía no logró vincularlo directamente con la desaparición de Jessica, una vez más regresando con las manos vacías. Desilusionado con la falta de acción de las autoridades locales, el padre de Jessica decidió ponerse en contacto con el FBI. Aunque normalmente la Oficina Federal no iniciaba investigaciones basadas únicamente en las llamadas de familiares de personas desaparecidas, en este caso, decidieron involucrarse de inmediato debido a los hechos inquietantes presentados por los padres de Jessica. Tras una investigación exhaustiva, el FBI concluyó que algo verdaderamente horrible podría haberle sucedido a Jessica. A partir de ese momento, se inició una verdadera investigación, algo que la policía local había sido reacia a llevar a cabo. Los agentes del FBI tomaron huellas dactilares de la habitación de Jessica y de su coche, además de confiscar todas las posibles pruebas para su análisis, enviándolas a los laboratorios correspondientes.
Los investigadores organizaron una búsqueda exhaustiva en el terreno, utilizando helicópteros y reuniendo voluntarios para explorar la zona. Se centraron en examinar a fondo el estanque cercano a la casa de Jessica, considerando la posibilidad de que su cuerpo pudiera encontrarse allí. Los agentes del FBI también revisaron detalladamente la granja de Brooks, y allí descubrieron algo muy alarmante. En uno de los cobertizos encontraron una fotografía impresa de Jessica. Este inquietante hallazgo llevó a los detectives a casi estar seguros de que Brooks estaba involucrado de alguna manera en su desaparición. Además, también comenzaron a sospechar de su hermano Joseph, de 35 años, debido a su comportamiento extraño mientras la policía inspeccionaba su propiedad. Sin embargo, hubo un obstáculo en la investigación. Durante la búsqueda, los investigadores no encontraron pruebas suficientes para arrestar a los hermanos, por lo que redoblaron sus esfuerzos en la búsqueda en la zona, aunque ya era casi seguro que Jessica no estaba viva. El 27 de septiembre, 17 días después de su desaparición, la policía recibió una llamada. Una mujer que conducía por la carretera cerca del río, donde el padre de Jessica la había buscado inicialmente, notó algo extraño cerca de un árbol al borde de la carretera y decidió investigarlo. Al acercarse, se dio cuenta de que parecía un cuerpo humano y llamó a la policía inmediatamente. Los agentes del FBI llegaron al lugar y, efectivamente, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer joven. Le faltaban varios dedos y extremidades, y tenía una cuerda atada alrededor de sus piernas con restos de pintura roja y plateada. Además, partes de su ropa estaban desaparecidas, lo que llevó a los detectives a suponer que la víctima había sido abusada sexualmente. Debido al avanzado estado de descomposición, no pudieron confirmar inmediatamente si se trataba de Jessica. Un oficial fue a la casa de los padres y les pidió que ayudaran a identificar el cuerpo. El padre de Jessica no se atrevió a mirar a su hija fallecida, pero la madre estuvo dispuesta a hacerlo. Cuando la madre llegó al lugar, inicialmente no pudo identificar el cuerpo, pero pronto notó un pequeño tatuaje de mariposa en el mismo lugar y de la misma forma que el de su hija. Posteriormente, los forenses confirmaron la identidad de la víctima y determinaron que la causa de su muerte fue estrangulamiento. También se encontraron varios hematomas en su cuerpo, y los expertos señalaron que sus extremidades y dedos fueron amputados después de su muerte, lo que indicaba que aún estaba viva cuando esto ocurrió. Sin embargo, ese no fue el hallazgo más devastador. Se descubrió que Jessica había estado viva durante unos 3 días después de su desaparición, lo que significaba que la policía tuvo la oportunidad de salvarla, pero no tomaron ninguna acción para hacerlo. Tras el descubrimiento del cuerpo, el FBI decidió interrogar nuevamente a Brooks y esta vez encontraron algo nuevo. En su primer testimonio, Brooks había dicho que había visto a Jessica cerca de su casa la mañana de su desaparición, pero ahora cambió su historia, afirmando que no la había visto en todo el día. Además, indicó que había estado en casa, en la cama con su esposa esa mañana, pero cuando los detectives interrogaron a su esposa, ella contradijo la versión de su marido. El FBI siguió presionando a Brooks, preguntándole qué haría si encontraran sus huellas dactilares en el cuerpo de la víctima, aunque no se hallaron pruebas de esto. La respuesta de Brooks fue sospechosa. Dijo que tendría que confesar todo si eso ocurriera. Posteriormente, falló una prueba de polígrafo, lo que llevó al FBI a arrestarlo y seguir adelante con el juicio. Sin embargo, eran conscientes de que las probabilidades de obtener un veredicto de culpabilidad eran relativamente bajas, ya que no habían encontrado pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el asesinato. Lo único que tenían eran pistas inquietantes, pero indirectas, sobre la posible participación de Brooks. Los detectives siguieron trabajando en el caso, buscando cualquier evidencia adicional mientras se preparaba el juicio. Durante la investigación, recordaron un detalle importante. Durante la búsqueda del auto de Brooks, encontraron una cuerda similar a la que se utilizó para atar las piernas de la víctima. Sin embargo, no se hallaron muestras de ADN en ella, lo que la convertía en otra pieza de evidencia circunstancial. El juicio comenzó en enero de 2003, y el abogado de Brooks defendió la completa falta de pruebas, afirmando la inocencia de su cliente. Sin embargo,
Algo más salió a la luz durante el juicio. Cuando se descubrió el cuerpo de la víctima, los investigadores también encontraron algunas extremidades amputadas cerca. Estas partes fueron colocadas en contenedores especiales y entregadas a la policía local. No obstante, ignoraron las instrucciones que indicaban que debían ser guardadas en el refrigerador, dejándolas a temperatura ambiente, lo que causó una descomposición considerable. Esto significó que cualquier evidencia potencial, como rastros de ADN del asesino, se perdió debido a este error. Todas las demás pruebas circunstanciales contra Brooks no fueron suficientes y al final, los jurados no llegaron a un veredicto unánime. Como resultado, Brooks fue liberado. Según las leyes estatales, solo podría ser acusado de nuevo si aparecían nuevas pruebas. Para los padres de Jessica, esto fue un golpe devastador. Estaban casi convencidos de que Brooks era el responsable de la muerte de su hija. Creían que si la policía hubiera tomado el caso más en serio, su hija podría haberse salvado. Al final, perdieron toda esperanza de obtener justicia. En los años siguientes, el caso quedó sin resolver y fue abandonado prácticamente por completo. En 2012, un nuevo detective llamado Lynn Hunt se unió al departamento de policía local, encargándose de investigar los casos sin resolver. Su primer enfoque recayó en el asesinato de Jessica Dees. Al revisar los archivos del caso, quedó sorprendida por la falta de cuidado de los investigadores anteriores. La mayoría de los documentos estaban llenos de errores, algunos detalles clave estaban ausentes, no se mencionaban las conversaciones con las partes involucradas y la evidencia no se había documentado de forma adecuada. En resumen, el caso había sido manejado tan mal que Hunt tuvo que empezar la investigación desde cero, 13 años después del asesinato. Su primer paso fue hablar con la familia de Jessica. Uno de sus hermanos, ya adulto y viviendo por separado de los padres, le entregó una caja con las pertenencias de Jessica que había quedado en su auto, las cuales la policía había devuelto a la familia. Al revisarlas, Hunt quedó impactada por la forma en que se había manejado la evidencia, ya que no se había almacenado de acuerdo con el protocolo adecuado. Aunque después de tanto tiempo era poco probable que esos objetos pudieran ser útiles, Hunt decidió examinar todo lo que pudiera encontrar. Pronto descubrió un dato interesante entre los documentos, el informe del examen médico de Brooks, que indicaba que su coeficiente intelectual era de solo 61, un nivel bastante bajo. Esto generó preocupaciones sobre las acciones previas de la policía, especialmente los interrogatorios a Brooks. Dado su bajo coeficiente intelectual, era posible que no hubiera comprendido completamente la mayoría de las preguntas, por lo tanto, las respuestas que dio podrían no haber sido las más adecuadas. Todo esto llevó a Hunt a reconsiderar la posibilidad de que Brooks no tuviera ninguna relación con el caso, ya que su extraño comportamiento podría explicarse por su bajo coeficiente intelectual. A partir de ahí, Hunt empezó a explorar otras posibles personas involucradas en el asesinato. Investigó minuciosamente a todos los implicados o a aquellos que vivían cerca de Jessica. Esta búsqueda continuó hasta septiembre de 2014, casi 15 años después de la muerte de Jessica, cuando un colega de otro departamento contactó a Hunt para compartir una pista intrigante. Un prisionero de una cárcel estatal en Kentucky afirmó conocer la identidad real del asesino de Jessica. Al principio, Hunt abordó la pista con escepticismo. En general, cuando los prisioneros intentaban proporcionar información a la policía, la mayoría de las veces solo resultaba ser una pérdida de tiempo, ya que muchos de ellos inventaban historias con la esperanza de obtener una liberación anticipada o mejorar sus condiciones en prisión. Sin embargo, Hunt entendió que no podía ignorar esta pista sin investigarla, así que se dirigió a la prisión para reunirse con el prisionero que afirmaba tener la información. Según él, había compartido celda con un hombre condenado por abuso infantil, el mismo crimen que él había cometido. Durante su tiempo juntos, los dos se hicieron amigos y discutieron sus crímenes, intercambiando detalles sobre sus pasados. En una de estas conversaciones, el compañero de celda le reveló que, entre otras cosas, había matado a Jessica Dees.
Luego, el informante lanzó una bomba al darle el nombre de este hombre, lo que dejó a Han completamente sorprendida. Era Stanley, el tío de Jessica, el hermano de su padre. Según el informante, Stanley le había confesado que había abusado sexualmente de Jessica durante varios años mientras vivía en su casa. También le había amenazado con matar a Jessica o a alguien cercano a ella si alguna vez hablaba sobre ello. En la primavera de 1999, cuando Jessica empezó a salir con un novio, Stanley supuestamente le dijo que si ella intentaba contar algo, él la mataría. Stanley empezó a temer que, en algún momento, Jessica decidiera confesar el abuso que había sufrido a manos de su propio tío. En la mañana del 10 de septiembre, Stanley llegó a la casa cuando Jessica estaba sola. Ella estaba afuera, cargando sus pertenencias en su auto. Stanley se acercó y le exigió que rompiera con su novio, pero Jessica se negó y le advirtió que lo expondría si no la dejaba en paz. Ante esta amenaza, Stanley comenzó a agredirla verbalmente, lo que llevó a Jessica a intentar marcar al 911. En ese momento, Stanley intentó sujetarla, pero ella logró zafarse y corrió hacia la casa. Stanley la persiguió, la golpeó, la ató con sábanas y la llevó a un cobertizo abandonado, no muy lejos de donde más tarde encontrarían su cuerpo. Stanley la mantuvo cautiva en ese cobertizo durante varios días, sometiéndola a abusos y torturas. Finalmente, la mató y trasladó el cuerpo a un lugar visible cerca de la carretera, enterrando las sábanas en el suelo bajo el cobertizo. También mencionó que, después de asesinarla, le amputó algunas de las extremidades a Jessica, con la esperanza de desviar las investigaciones y hacer que la policía pensara que narcotraficantes estaban involucrados en el crimen. La detective Han se dio cuenta de que esta información nunca había sido revelada públicamente, ya que solo los familiares cercanos de Jessica sabían sobre la falta de extremidades en el cuerpo. Esto hizo que quedara claro que el informante no había inventado ese detalle. Finalmente, el informante también mencionó que Stanley había enterrado un zapato de Jessica debajo de un árbol roto cercano al cobertizo. Ante esta nueva información, Han decidió investigar todos los detalles sobre la evidencia enterrada. Debido a la falta de recursos en el departamento de policía local, no podía contar con su ayuda, así que recurrió al hermano de Jessica y a algunos familiares que aceptaron unirse a la búsqueda. No les reveló que Stanley podría ser el asesino, ya que su prioridad era encontrar pruebas que confirmaran estas impactantes acusaciones. El primer día de búsqueda, bajo una lluvia torrencial, no encontraron ninguna pista. Cavaron en las áreas indicadas por el informante, pero no hubo resultados. Al día siguiente, el hermano de Jessica y Han regresaron al sitio. Durante el camino, él señaló un granero abandonado y se dirigieron hacia allí. Al empezar a cavar dentro del granero, finalmente tuvieron el avance que tanto esperaban. Descubrieron una sábana enterrada. Han recogió la evidencia y se dirigió rápidamente a la casa de Jessica. A lo largo de los años, sus padres no habían cambiado nada en su habitación, que se mantenía tal como estaba el día en que ella desapareció. Gracias a esta búsqueda, se confirmó que la sábana encontrada era parte de la ropa de cama de Jessica, ya que no estaba en su cama y la otra ropa compartía el mismo patrón. Tras este hallazgo, Stanley fue arrestado y llevado para ser interrogado. Aunque se mostró visiblemente sorprendido durante la conversación con los detectives, finalmente se negó a confesar el crimen. Fue acusado de asesinato, y el caso pasó a ser llevado ante el tribunal. El padre de Jessica no podía aceptar que su propio hermano hubiera cometido un acto tan horrible contra su hija. Inicialmente, pasó por una fase de negación absoluta, pero con el tiempo terminó enfrentándose a esa dolorosa realidad. Más adelante, recordó que, en los primeros días de la desaparición de Jessica, fue Stanley quien propuso buscar el cuerpo cerca del río. Sin embargo, durante la búsqueda, Stanley de repente se sintió mal y su hermano lo llevó a casa. Esto ocurrió a solo unos cientos de metros del granero donde Jessica estaba escondida, lo que sugiere que Stanley los distrajo intencionalmente para evitar que la encontraran mientras aún estaba con vida, algo que salió a la luz durante los preparativos del juicio.
La detective Hunt investigó el pasado del sospechoso en busca de más pruebas. Ya sabía que Stanley había sido condenado anteriormente por agredir a otra niña de la familia, pero Hunt pronto descubrió algo aún más grave. Un hecho aún más perturbador. Varias mujeres cercanas a Stanley habían declarado a la policía que él las había abusado sexualmente cuando eran jóvenes. El patrón de comportamiento de Stanley era claro y repetitivo. Solía decirles a sus familiares que temporalmente no tenía un lugar donde vivir y les pedía que lo dejaran quedarse en sus casas. Una vez que lograba quedarse a solas con las jóvenes, cometía sus actos atroces, utilizando amenazas para asegurarse de que guardaran silencio. Al escuchar estos relatos, la policía determinó que Stanley había estado llevando a cabo estos crímenes durante 3 décadas. A pesar de los esfuerzos de los detectives, se dieron cuenta de que conseguir una condena por el asesinato sería un gran desafío, ya que casi no existían pruebas directas en su contra, como huellas dactilares o ADN. Sin embargo, la investigación continuó hasta que se encontró con una caja de archivos antiguos que no había sido revisada previamente. Al examinar su contenido, Hunt quedó nuevamente sorprendida por la incompetencia de quienes manejaron el caso inicialmente. Dentro de la caja había una carta fechada el 26 de junio de 2002, en la que un informante relataba la misma historia que Hunt había escuchado años después. En el verano de 2002, Stanley ya estaba cumpliendo una condena en una prisión de Kentucky por agredir a un familiar menor de edad. Durante ese tiempo, le confesó a su compañero de celda detalles sobre el asesinato de Jessica. El compañero de celda de Stanley, quien resultó ser un informante de la policía, escribió una carta al departamento encargado del caso, revelando todos los espeluznantes detalles de lo que Stanley le había hecho a su sobrina. Sin embargo, ¿qué hizo la policía? Simplemente ignoraron la carta, probablemente convencidos de la culpabilidad de Brooks en ese momento, por lo que no consideraron seriamente a otros sospechosos. Una vez más, Hunt se sintió frustrada por la falta de profesionalismo de sus colegas. Si hubieran prestado más atención a su trabajo, este caso podría haberse resuelto en 2002. Pero, después de todos esos años, solo podía esperar el juicio con la esperanza de que Stanley finalmente enfrentara la justicia, aunque fuera tardíamente. El proceso judicial comenzó en 2015, y Stanley declaró su inocencia en la sala del tribunal. Los padres de Jessica apenas podían mirar a su familiar, quien había destrozado sus vidas. También estaban furiosos porque Stanley no se atrevía a confesar, negándoles así el cierre que necesitaban. La fiscalía consideraba que las posibilidades de obtener un veredicto de culpabilidad por cargos de asesinato eran relativamente bajas, principalmente debido a la falta de evidencia sustancial en su contra. Además, había un problema con los cargos de agresión que involucraban a otras niñas de la familia, ya que todas tendrían que testificar en el tribunal, describiendo en detalle las acciones de Stanley contra ellas. Ante esta situación, la fiscalía decidió ofrecerle a Stanley un acuerdo de culpabilidad. A cambio de su confesión tanto por los ataques a familiares como por el asesinato de Jessica, acordaron retirar la posibilidad de la pena de muerte. Finalmente, Stanley aceptó el acuerdo y se declaró culpable, aunque no estaba obligado a revelar detalles específicos de los crímenes. Los padres de Jessica, quienes deseaban conocer toda la verdad, no quedaron satisfechos con este resultado, pero Stanley mantuvo silencio en cumplimiento de los términos del acuerdo. El asesino recibió una sentencia de 20 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Dado que Stanley tenía 56 años en el momento de la sentencia, podría ser liberado a los 71 años. Tras el juicio, el padre de Jessica prometió que, si su hermano no moría en prisión, él mismo se encargaría de hacer justicia cuando Stanley saliera. En 2019, Stanley concedió su primera entrevista, en la que afirmó no haber matado a Jessica, alegando que estaba en el trabajo esa mañana. Sin embargo, después de 2 décadas, era imposible verificar su coartada. Tampoco pudo explicar cómo 2 informantes no relacionados habían proporcionado historias idénticas, incluyendo detalles que solo el asesino podría conocer, como el lugar del entierro y el uso de sábanas.
En cuanto a David Brooks, los detectives no descartan por completo su posible participación menor en el caso. Stanley lo conocía y podría haberle pedido ayuda para deshacerse de las pertenencias de la víctima. Dado el bajo coeficiente intelectual de Brooks, es posible que no haya comprendido por completo la situación. Podría haber quemado la ropa de la niña en el fuego, y Stanley podría haberle entregado los guantes que conservaban el olor del cuerpo, detectado por los perros. También existe la posibilidad de que Brooks haya dejado la foto de Jessica en el cobertizo de Stanley para incriminarlo. Sin embargo, la verdad tal vez nunca se revele, ya que Brooks falleció en 2021 debido a problemas cardíacos. Vale la pena mencionar un momento clave. Al tercer día de la desaparición de Jessica, su hermano menor escuchó un grito de ayuda afuera, pensando que era su hermana. Aún es imposible determinar con certeza qué ocurrió en ese instante. Es posible que la niña aún estuviera viva, pero Stanley la mantenía cautiva en el granero, a pocas millas de su casa. Lo más probable es que el hermano imaginara el grito debido al estrés o que alguien más estuviera gritando. Sin embargo, existe una versión menos probable, ya que, según recordamos, el padre de Jessica mencionó que Stanley salió rápidamente y condujo hasta la casa, lo que sugiere que estaba cerca. Podría especularse que la niña estaba en su auto, con la boca sellada con cinta adhesiva o inconsciente, aunque esta teoría parece muy poco probable. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en la sección de comentarios, y no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si disfrutaste este vídeo. Gracias por ver.